te voy a contar una historia, y esta historia, para que tenga éxito, para que funcione, porque es una historia que te va a ayudar a ver las cosas de un modo distinto, te va a ayudar a enfrentarte mejor a las situaciones, tiene una clave, que es que para que funcione es fundamental que bajo ningún concepto te imagines un elefante de color rosa. No te imagines un elefante de color rosa. No te imagines un elefante de color rosa, porque si no esta historia no va a funcionar. Es importante que no te lo imagines. Puedes abrir los ojos. Aquí pueden haber pasado varias cosas. Te puedes haber imaginado un elefante de color rosa, un elefante de color gris, o un elefante que ha pasado por distintos colores, o simplemente un elefante, o una pantera de color rosa, o puede haber aparecido un elefante y después otro animal. La mente tiende a estar un poquito loca, por así decirlo. Estos los budistas lo tienen muy claro, ¿no? Es como un mono que pasa de un sitio a otro sin sentido y que hay que domar. De ahí la meditación. También te puede haber pasado que tú tengas mucha capacidad de concentración y te hayas conseguido no imaginar absolutamente nada. A veces pasa. Cuidado con el no. Somos más emocionales que racionales. Y hay aspectos que el subconsciente gestiona mal. Y una es el no. ¿Os habéis fijado que muchas veces en vez de... estás en el gimnasio, ¿no? Y en vez de poner un cartel de no colocar mal las pesas, te ponen gracias por colocarlas bien. Hay césped, jardines, que pone en vez de prohibido pisar, gracias por respetar el césped. Lo que se ha visto desde el punto de vista psicológico muchas veces, en distintos experimentos y en distintos elementos como los que he mencionado, es que muchas veces cumplimos más determinadas peticiones cuando se nos da las gracias o simplemente se nos establece el objetivo a la hora de cumplirlas, en vez de con el no. El no se procesa mal. Y es curioso porque estamos en una cultura que habla mucho desde el no, desde el pero, desde el prohibir, en vez de desde un punto de vista del lenguaje más constructivo, de soluciones, de qué quiero obtener, de qué quiero conseguir. Vamos un poquito más allá. Nosotros tenemos 3 cerebros. El primer cerebro sería el cerebro reptiliano. Este cerebro, digamos, por poner un ejemplo, que tú vas por la calle, ves un coche que está a punto de atropellarte y te echas para atrás. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el cerebro reptiliano se ha puesto en marcha. Y entonces no es el momento de pensar, no es el momento de leer a Kant o reflexionar sobre aspectos profundos, sino que es el momento de irse para atrás porque si no muero. Este cerebro reptiliano lo que hace es que lleva sangre a las extremidades del cerebro, de las extremidades del cuerpo, activa los músculos, pero la parte racional la deja a un lado. Nuestra capacidad reflexiva y de profundizar, digamos que prácticamente desaparece. Y es importante porque nos salva la vida. El tema es que hay veces que esto no sucede. Digamos que tienes una discusión con alguien, ¿no? Y en esta discusión, pues tú empiezas a notar ira, empiezas a notar como calor en el cerebro, empiezas a notar rigidez, tensión, mucho cabreo, las emociones te invaden y eres incapaz de razonar. Y esto es porque el reptiliano se ha puesto en marcha. Es una situación estresante en la cual el reptiliano se ha puesto en marcha junto con aspectos del cerebro emocional. Y la emoción y la situación de tensión, como si estuvieras en la selva, te invade. Y al invadirte, eres incapaz de comunicar aquello que quieres desde una forma constructiva y desde una forma inteligente, por decirlo así. ¿Te ha pasado que muchas veces después de estas discusiones, a la media hora de esa discusión, tú vas andando por la calle tranquilamente y te viene una frase que es perfecta? Habrías dejado, si me permitís la expresión, hundido al otro en la miseria. Le habrías vencido la batalla dialéctica. Pero esa frase te viene siempre a la media hora de la discusión. ¿Por qué? Simplemente porque en la discusión tu cerebro más racional, el neocórtex, no está tan activado, tan en marcha, tan ágil, porque estás en una situación de estrés en la cual el reptiliano te domina. El siguiente cerebro relacionado con esto es el cerebro emocional. Os recuerdo que estoy en aspectos sintéticos. Esto desde el punto de vista de las neurociencias tiene muchísimo más, pero quiero reducirlo para que nos quedemos con las ideas claras. Ese cerebro emocional, ese cerebro límbico, es el cerebro pues donde están nuestras emociones universales: alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo, asco, rechazo, que están muy relacionadas también con ese reptiliano. Y vamos a ver que es un aspecto curioso, porque este componente cerebral pesa en nuestras actitudes, en nuestras conductas y en nuestras decisiones mucho más de lo que creemos. Porque si vamos al último cerebro, que es el neocórtex, que es el de la razón, el de la lógica, las matemáticas, aquel por el cual muchas veces
erróneamente nos definimos, vemos que el cerebro emocional, el cerebro no consciente, por decirlo así, pesa mucho más que ese neocórtex, ese cerebro consciente a la hora de tomar decisiones. Pesa tanto que, bueno, depende de los estudios a los que te vayas, ese cerebro consciente pesa en la toma de decisiones de un 15 a un 5%, mientras que el emocional pesa de un 85 a un 95%. Ese, mejor que el emocional, ese cerebro no consciente, ¿no? Donde meteríamos el emocional y el reptiliano por ser sintéticos. Esto tiene mucho más. Pero para quedarnos con las ideas claras. La parte no consciente influye mucho más en mis decisiones y en mis acciones que la parte consciente. Es decir, aquello que yo muchas veces decido conscientemente hacer, realmente no lo decido conscientemente, sino que lo decido influido por la parte no consciente. Porque esa parte no consciente me dice por aquí o por aquí. Un experimento en el cual si un restaurante se llama Estudio 97 en vez de Estudio 27, estamos dispuestos a pagar más y lo vemos como un sitio que es más valorado, que es más exquisito, que tiene más nivel que el de Estudio 27, simplemente porque su número es más elevado que el otro. También procesamos distinto los números impares que los números pares, y esto influye en nuestra conducta y en nuestras decisiones. También se ha visto que si mi apellido es parecido al de mi jefe, yo tengo más posibilidades de ascender, o que si mi apellido es difícil de pronunciar, yo tengo menos posibilidades de ascender. Si yo tengo dos grupos y uno... No, dos grupos no, yo tengo un grupo de gente y las personas individualmente que componen ese grupo lanzan una moneda al aire y a una le sale cruz y a otra cara, y después divido esos grupos, es decir, en dos, el grupo que ha sacado cara y el grupo que ha sacado cruz, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede algo muy curioso, que en un periodo muy breve de tiempo, yo, como miembro del grupo cara, pues empieza a haber patrones de conducta, patrones de semejanza entre los miembros de mi grupo, los que han sacado cara, respecto, y por lo tanto que son diferenciadores, respecto de los que han sacado cruz. Es decir, empieza a haber patrones de conducta y patrones de diferenciación entre un grupo y otro por algo tan aleatorio como haber sacado cruz o cara. Somos mucho más emocionales que racionales.